8 de la mañana con 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio para seguir insistiendo en el entendimiento frente a las angustias de los ecuatorianos, lo que representa el proyecto urgente en materia económica que remitiera el viernes pasado a la legislatura el presidente Guillermo Lasso. Ha habido voces de oposición ya en la Asamblea Nacional y este miércoles tiene previsto resolver el Consejo de Administración de la Legislatura el trámite con un insumo, el informe de la Unidad Técnica Legislativa que no recomienda que se dé trámite a este proyecto de ley. Esto enreda las cosas y hace vislumbrar el escenario político como se ha señalado, el escenario de la consulta popular, y el segundo, el extremo, la muerte cruzada con esta Asamblea Nacional que no está contribuyendo con el país lastimosamente. Quiero dar la bienvenida a los invitados de este panel, el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA, el economista Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República, y Wilson Araque, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos. Quisiera empezar con el economista Vicente Albornoz. ¿Cómo darle salida en estas condiciones con un insumo que quiero presentar previamente? Este martes, en la revista de Opinión Democracia, el dirigente de los trabajadores, aquí abrimos la opinión a todos los sectores para que opinen y su contenido debe ser evaluado. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, cuestionó este proyecto de ley en los siguientes términos. Estamos pensando primero en el capital, segundo en el capital, tercero en el capital, pero no en el ser humano. Entonces lo adecuado es sentarse a discutir una sola normativa en el país de acuerdo a las realidades de cada sector, porque no todos son lo mismo. No nos oponemos al que el sector turístico tenga un trabajador jueves, viernes, sábado y domingo, porque es lógico. El sector ganadero, etcétera. El tema es que aquí se está generalizando y entonces no es de un discurso de un siglo atrás y entonces los derechos son para todos o solo para algunos. Entonces, ¿qué se plantea aquí? Un contrato a prueba de 4 años, una jornada de 6 días, sin pago de horas nocturnales, sin pago de horas suplementarias extraordinarias. Pero hay un aspecto que es garrafal. ¿Qué dice el artículo 70 de esta ley? Las causales para desvincular a una persona, que puede ser por indisciplina, desobediencia, injurias, ineptitud en el trabajo. ¿Y qué dice el artículo 75, mi estimado Miguel? Que si el trabajador incumple las causales del artículo 70 puede ser despedido y tiene que el trabajador pagar una remuneración, ahí sí completa, al empleador. O sea, yo pongo el ejemplo. Si un empleador le manda al trabajador a comprar pan, pero no encontró pan porque ya cerraron la panadería y le llevó galletas. Me dice, me desobedeciste, yo te pedí pan y me trajiste galletas. Te despido y tienes que pagarme una remuneración. Que por cierto, no necesitan el proceso de visto bueno para que el trabajador se defienda, sino directamente lo despide. Esto tiene esta ley. El proyecto de llegar a su trámite en el Pleno podrá ser reformado, cortado, aumentado. ¿Qué es lo que está esperando el país que haya ese debate? Pero frente a ese escenario de oposición de algunos sectores respetables, gremios, en la propia Asamblea Nacional, el subsecretario de Gobernabilidad, el doctor Juan Manuel Fuertes, está pesimista y dice, frente a este panorama va a resultar difícil lograr acuerdos. Por favor. Sí, sinceramente lo veo muy complejo. Usted ha señalado incluso posiciones que resultan absolutamente incomprensibles, como las del líder del Partido Social Cristiano, que ha entrado en una especie de negación de lo que históricamente ha propuesto su organización. Es lamentable y esto sistemáticamente se va a ir empañando más en la medida que se busque precautelar el capital político de cara a las elecciones seccionales que se avecinan en el año 2023, y es que en el Ecuador también parte del deporte político nacional
ha sido oponerse a los gobiernos de turno, independientemente del contenido de sus propuestas, porque con eso se asume que guardando distancia se preserva el capital electoral. Economista Vicente Albornoz, muy buen día. Frente a este panorama, hay el trámite este miércoles del Consejo de Administración de la Legislatura, pero en el fondo esas angustias de los ciudadanos que buscan empleo, que buscan trabajo, va a seguir en estas condiciones. ¿Cómo darle salida? ¿Qué debe pasar con este proyecto de ley de creación de oportunidades? Muy buen día. Muy buenos días y muy buenos días a Alberto y a Wilson. A ver, yo creo que tenemos que tener claro que esta ley, al flexibilizar el mercado laboral, va a mejorar las oportunidades de los seres humanos y va a crear más espacios formales de empleo en nuestro país, que si es que algún déficit tiene, es el déficit de empleo formal, de empleo adecuado. Yo justamente hace unos días di un ejemplo que debería llamarnos a pensar muy seriamente qué tan mal está el código, la legislación laboral en el Ecuador. El ejemplo es el siguiente. No se me ocurre ningún trabajo más sencillo que ser guardia de parqueadero. No se necesita ningún tipo de capacitación, no se necesita ningún tipo de educación. Un guardia de parqueadero tiene que subir un palito y bajar un palito para que entren o salgan autos. Nada más, nada más. Y lo lógico sería pensar que en un país como el Ecuador, con tantos desempleados y con tanta gente con empleos no adecuados, informales, etcétera, lo lógico sería pensar que en un país como el nuestro, cualquiera que tenga un parqueadero contrate un empleado para que suba y baje el palito. Pero no. La abrumadora mayoría de parqueaderos tienen unas máquinas. Las máquinas están reemplazando a los seres humanos. ¿Por qué? Porque es muy caro contratar seres humanos para hacer ese trabajo de subir y bajar un palito. Y porque si es que ese cuidador del parqueadero no es totalmente honesto, es un lío despedirle. Entonces, ¿qué pasa? Estamos poniendo hoy, con la legislación actual, adelante el capital, porque estamos prefiriendo las máquinas frente a los seres humanos, y eso es irracional en un país en el cual hay abundancia de mano de obra. Estoy dándole el ejemplo de un trabajo tremendamente sencillo que no necesita pues usted un científico, un físico nuclear para hacer eso. Al contrario, debería poder hacerlo cualquier persona con un poquito de sentido común, y usted está poniendo el capital por encima hoy, porque esa gente no está siendo contratada, así de sencillo, no está siendo contratada. Entonces estamos creando poco empleo en general, y mucho del empleo que creamos es empleo no adecuado. Y eso es trágico, eso es absurdo. Eso no es poner el capital por encima de la gente. Es más bien, lo que estamos haciendo hoy sí es poner el capital por encima de la gente, porque preferimos una máquina a un ser humano, y eso es tontísimo para la sociedad, eso es dañino para la sociedad. Entonces, tenemos que simplificar la vida a los empleadores formales. Y tenemos que permitir que haya más empleadores formales que no tengan miedo a contratar nuevos empleados. Cada vez que uno contrata un nuevo empleado, está haciendo un acto de fe. Está teniendo confianza en que esa persona y el alguien que le está poniendo a esa persona van a funcionar bien. Que el área del negocio en que usted pone ese nuevo empleado y ese nuevo empleado van a funcionar bien, va a ser responsable, va a ser cumplido y va a tener la suerte de que el área en que usted le pone funciona bien y crece y progresa. El problema es que los empleadores hoy en el Ecuador tienen miedo de hacer ese acto de fe, de creer en el empleado, porque si se equivocan, ya sea porque la persona no funcionó o porque el área en la que usted colocó a esa persona no funcionó, porque si se equivocan, les cuesta carísimo terminar la relación laboral. Entonces, si simplificamos un poco la relación laboral, si flexibilizamos un poco la relación laboral, estaremos finalmente poniendo a los seres humanos por encima de las máquinas, y habrá más oportunidades para que los seres humanos sean contratados y no haya más máquinas extranjeras compradas para hacer cosas que podrían hacer seres humanos. Vicente, por tanto, este proyecto en el trámite legislativo debiera viabilizarse y pasar a la comisión primero respectiva y luego al pleno. Yo creo que sí, porque al final este es un proyecto que lo que está haciendo, en mi opinión, trata de un tema que es la reactivación de la economía ecuatoriana. Ya
Aquí, por suerte, estamos entre economistas. Estoy seguro que si usted llama a abogados, van a salir cada uno con 10 opiniones sobre si el proyecto de ley cumple o no cumple eso. En mi opinión, sí cumple, pero soy un pobre economista, no sé de esos temas. Yo creo que sí cumple. Yo creo que sí cumple porque está dedicado a un tema que es todo lo que hay que hacer para reactivar la economía ecuatoriana. Por lo tanto, debería pasar al CAL y debería ser asignado a una comisión y debería tratarse en el plazo de 30 días como está previsto. 30 días desde la presentación, a esos 30 días ya están corriendo y yo estoy convencido que al país le conviene mucho tratar esta ley, debatir esta ley y aprobar esta ley con modificaciones porque, como todos los textos hechos por seres humanos, seguro que es mejorable. Economista Alberto Dajig, ¿qué debe pasar con este proyecto de ley, con estas observaciones que se están haciendo antes de que sea incluso calificado en el CAL? Bueno, yo agradezco mucho esta entrevista. Un saludo a Wilson y a Vicente y a toda la audiencia de Radio Democracia. En realidad, se estableció un precedente nefasto en el gobierno anterior cuando se permitió que el CAL rechace algo que no podía rechazar. El CAL tiene que entregar ese proyecto a la Asamblea, pasarlo a ser discutido, y es la Asamblea la que tiene que tomar decisiones sobre ese proyecto. Lo segundo, ¿qué tiene que pasar? Que se debe debatir. No es posible que en la situación actual del Ecuador se tomen posiciones extremas de que rechazo todo lo que venga del gobierno. Y punto. Eso es sencillamente inadmisible. Entonces se tiene que discutir, se tiene que debatir y para eso están espacios como este, para eso está la opinión pública, para precisamente colaborar con ideas. Esto es lo que debe pasar. Ahora, si no pasa, así es lamentable, porque efectivamente creo que fue un subsecretario quien habló o cuyo mensaje grabado o reprise de una entrevista fue pasado aquí en Democracia. El deporte nacional es creer que la única manera de hacer política es una rabiosa oposición al gobierno. Y es parte de la tragedia del Ecuador. El Ecuador está como está porque, en parte, porque esa ha sido la actitud de los partidos y de los políticos. Y consecuentemente, nunca se llega a ninguna parte. Entonces, ¿qué debe pasar? Se debe discutir. Ahora bien, las observaciones que se hacen, yo quiero añadir un comentario similar al de Vicente, de los parqueos. Durante todo este último mes yo he estado muy observador y puse un Twitter hace algunos días respecto a eso. ¿Qué hay en las esquinas de los semáforos? ¿Qué se ve? Pues en Quito la oferta de productos es algo diferente, pero en Guayaquil le limpian a uno el vidrio con una botellita y un aparato para escurrir, un escurridor. Le venden cocada, toda clase de dulces, caumal, bolsas de basura, toallas húmedas, papel higiénico, artefactos para implementos para teléfonos celulares, cables, cargadores, aditamentos para vehículos, como por ejemplo para dar sombra, para proteger del sol, limpiones para cocina, que se los venden en paquetitos, bolígrafos, resaltadores, un supermercado ambulante, agua, gaseosas, y la pregunta es, ¿cuánto gana esa gente al día? ¿Qué seguridad social tiene? ¿Qué protección tiene? Entonces, nadie habla por ellos. Los dirigentes sindicales, cuando tienen un discurso explosivo, la pregunta es, ¿hablan por ellos? ¿Y ellos son la minoría o son la mayoría en el Ecuador?
Desgraciadamente, la gente con empleo inadecuado es la mayoría. Y la pregunta es, ¿contribuyen las leyes laborales actuales y las prácticas laborales en las cuales el empleado siempre tiene la razón, si roba no se lo puede despedir, etcétera, etcétera? ¿Contribuye eso para que esa gente tenga un empleo? Señores, caminen por las calles, vayan a los semáforos y miren todo lo que sucede ahí, todo lo que se vende, y empezaremos a reflexionar de verdad si hay o no hay que dar incentivos para que se formalice el empleo. Economista Dajig, ¿debe ser tramitado en el Pleno, debatido y aprobado finalmente en la Asamblea este proyecto que requiere el país? No debe ser tramitado, la Asamblea tiene el derecho a debatirlo, y si los argumentos son sólidos para negarlo, serán sólidos, pero si son ideológicos, si son solamente politiqueros, lamentablemente se le estará diciendo al país que no somos gobernables, que no tenemos gobernabilidad. Entonces, aquí hay una reflexión ya de fondo de cuán gobernable es el Ecuador, qué es lo que se quiere hacer en el Ecuador. Esto es lo que tenemos que meditar, y esto es lo que la Asamblea tiene que meditar respecto a su conducta y a su forma de hacer las cosas. Entonces, no se trata ya solamente de una ley. La Asamblea debe mirar qué piensa en todas las encuestas la ciudadanía de la gestión de la Asamblea. Eso lo debe mirar con mucho detenimiento. Bienvenido a Wilson Araque, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, consultor, investigador y especialista en pequeña y mediana empresa en el país. ¿Cómo ve ustedes este proyecto de ley? ¿Cómo viabilizar y encontrar soluciones? Que es el clamor de la mayoría de los ecuatorianos. Buenos días, Miguel. Igual un saludo, Alberto y Vicente. Creo que aquí hay una coincidencia, ¿no? Creo que hay una coincidencia que el país en estos momentos se encuentra en una crisis complicada, una crisis tridimensional, ¿no? En donde se combina lo sanitario, lo económico y lo social. Y creo que ante esa situación compleja es necesario una ley como la que se está planteando, esta ley de creación de oportunidades. Por supuesto, con algunos ajustes importantes que se requiere hacer, sobre todo para lograr ese objetivo de cómo reactivar al Ecuador en medio de esta crisis tridimensional. Y creo que en eso, al escucharle a Alberto, al escucharle a Vicente, creo que también coincidimos en que en la Asamblea Nacional se debería dar trámite a este proyecto de ley, ya que al final hay un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo conductor, ¿no? Porque un poco lo que se está escuchando es que la propuesta sería inconstitucional porque como que está topando diferentes ámbitos que no tienen relación, cuando al final hay puntos de encuentro totales, ¿no? Y el punto de encuentro principal es responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo sacar al Ecuador en medio de esta crisis tridimensional? Y dentro de esta crisis tridimensional, ya que topamos el tema del mercado laboral, uno de los ámbitos más deteriorados es precisamente el tema del empleo, ¿no? Creo que las estadísticas lo dicen todo, ¿no? En el Ecuador, alrededor de apenas 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. El resto o está desempleado o está en una situación de subempleo o empleo inadecuado. Es decir, que la calidad del empleo que en el país existe es de bajísimo nivel, ¿no? De bajísimo nivel. Son esas personas, ya se describió, ¿no? Que están en las calles, que están ahí desesperadas, en definitiva, tratando de ganarse $1 para tratar de llevar a su casa y sobrevivir junto a su familia, ¿no? Ahora, entonces, creo que el diagnóstico está claro. Por ejemplo, el tema laboral es una urgencia, ¿no es cierto?, que debe ser atendida. Pero yo creo que pensando ya un poco en el análisis del proyecto, algo que considero y un poquito hemos estado discutiendo al interior del Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar,
es el tema también que se debería topar de la calidad, de cómo mejorar la calidad del empleo. Pero mejorar la calidad del empleo no solamente en términos de que la persona va a tener la posibilidad de acceder a un salario, ¿no es cierto? A una remuneración, a ciertos beneficios, ¿no es cierto? A ciertos beneficios que no lo tiene cuando está ahí en la calle tratando de sobrevivir. Pero cuando hablamos acá de calidad nos estamos refiriendo, por ejemplo, a algo que no se ve en el proyecto y que se debería, por ejemplo, también incorporar. Acá cuando hablamos de calidad, por ejemplo, el tema de la capacitación, de la formación de los trabajadores, tanto de los que ya están actualmente ya incorporados como los nuevos que se incorporarían, ¿no? Como los nuevos que se incorporarían. Por ejemplo, aquí todo el trabajo que debería hacer, bueno, hasta ahora sigue sobreviviendo lo que es el SECAP, el Servicio Nacional de Capacitación. Pero yo creo que esa institución le ha dejado, si ustedes quieren, una gran deuda al país porque no ha cumplido ese rol. Entonces yo creo que, por ejemplo, otro aspecto que también se debería incorporar es algo que ya lo vivimos con la pandemia y que parecería que se va a quedar en el ámbito empresarial, en el ámbito de las relaciones entre los propietarios de las empresas y los trabajadores, es el tema del teletrabajo. Por ejemplo, todo ese asunto vinculado, porque de la digitalización de las relaciones laborales, por ejemplo, yo creo que poco se ha hablado de ese tema, poco se ha hablado de ese tema. Yo creo que son esos elementos que de alguna manera ayudarían también a ir logrando una propuesta más integrada, ¿no? Y luego, como sabemos, en la ley esta de creación de oportunidades también hay el otro ámbito que es el tema tributario, ¿no? Que es el tema tributario. Justo hoy día publicábamos un artículo que titula Impuestos para ser más ricos, no. Pero alguien diría, ¿pero a qué se refiere esto? Se refiere sobre todo a ser más ricos a los corruptos que de pronto, si se logra, o sea, la idea sería que si logramos obtener mayores ingresos tributarios, a la par también, y ahí viene el enfoque de la gestión integrada, también se deberían buscar mecanismos para controlar. Primero, que el momento que se recauda se contrarreste el tema de la evasión tributaria. Según la CEPAL se habla de que en el país se evaden al año alrededor de 7.000 millones de dólares. Por ejemplo, muchas veces es esa frase, ¿no? Que cuando uno va a un negocio le dicen, ¿usted quiere que le entreguemos la factura con datos o sin datos? Ya desde ahí hay un tema de que, por ejemplo, a la autoridad tributaria le están limitando porque el rato que usted no genera datos le evita controlar eficientemente. Y en el mejor de los casos, ahí, bueno, por lo menos le están entregando un documento y en otros casos no lo entregan. Y eso ocurre en muchos ámbitos, por ejemplo, desde esos ámbitos, ¿cierto? El tema desde cuando se recauda, ¿no? Cómo disminuir la evasión. Y luego cuando ya los impuestos o la mayor recaudación que se ha generado, ¿no? Porque en este caso lo que se está buscando es tener mayor a manos de las entidades públicas sean utilizados de forma eficiente, de forma transparente, eliminando al máximo el tema de la corrupción. Por eso decíamos del artículo que parecería que estamos en contra de recaudar, no, porque al final el tema de los impuestos sirven para redistribuir la riqueza. Lo que estamos en contra es que de pronto se recaude más y luego va a parar a manos de ciertos funcionarios públicos y lo mal utilizan, y por supuesto en contubernio también con entidades del sector privado, ¿no? Porque al final hacen negocios en la obra pública y otros ámbitos y terminan más bien, si usted quiere, llenando los bolsillos de ciertas personas que, basados en la creatividad al servicio del mal, lo que terminan es más bien estimulando la corrupción. Entonces yo creo que también es el otro tema, ¿no? Yo veo que en el proyecto está el tema relacionado a cómo se está pensando recaudar más impuestos, inclusive en función de lo que ya existe, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de las exenciones y demás, de los gastos personales, pero de pronto sí, el Estado lo recibe, pero poco ve controlar el tema de elevación tributaria. Entonces ese también es otro punto, ¿no? Entonces yo creo que se debería pensar en un ámbito también más integrado. Y lo otro, y con eso termino, es que el país también debe tener claro que los grandes problemas del país no solamente se solucionan con leyes, o sea, somos campeones, o sea, si habría un ranking a nivel mundial de
de cuáles son los países que más tratan de solucionar sus problemas a través de leyes. Les prometo que el Ecuador estaría en los primeros 10 lugares, ¿no? Porque todo queremos solucionar. Cuando el tema de las leyes es una parte, por supuesto, importante, pero se requiere mucho más, ¿no? Se requiere mucho más, varios aspectos para poder lograr, ¿no es cierto?, ese país que se reactive, ese país más justo, solidario, ese país más productivo, ¿no? Ese país más innovador. O sea, se requieren muchas cosas, Miguel. Economista Vicente Albornoz, tema de la reforma tributaria, el tema de que pone este proyecto en su amplio contenido, ¿cómo lograr viabilizar en esos dos ámbitos, como decía Wilson Araque, por un lado la eficiencia en el cobro, enfrentar la evasión, la elusión tributaria, y lo otro, mejorar las recaudaciones, pero que eso redunde en la generación de obras, la generación de empleo? A ver, eso es un trabajo de larga duración. Es un trabajo de ir creando una cultura, de pagar impuestos, de ir creando la conciencia de que pagar impuestos es... A ver, yo creo que tenemos que tomar conciencia que pagar impuestos es un mal necesario. ¿Por qué un mal? Porque a mí no me gusta que me cobren impuestos, y menos aún que mi plata que me cuesta ganarme tenga que irse al gobierno. Pero es necesario porque si no tenemos un gobierno medianamente financiado, entonces todo el país funciona mal. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia que pagar impuestos es un mal necesario e ir creando una cultura de impuestos, una cultura tributaria. Y también hay que ir mejorando la institucionalidad, es decir, hay que ir mejorando el SRI, tiene que encontrar maneras más eficientes de cobrar impuestos, y eso no necesariamente es enviando un fiscalizador a cada empresa. A veces simplemente cruces de datos, a veces un mail enviado a la persona correcta en el momento correcto, un mail en el tono adecuado, una carta en el tono adecuado, simplemente haciéndole notar que, ¿sabe qué? Sus impuestos permiten pagar obras importantes para el país. Y claro, el rato en que los ecuatorianos sintamos que nuestros impuestos no sirven para financiar a corruptos, vamos a estar más dispuestos a pagar impuestos. Nunca en ningún país del mundo a nadie le encanta pagar dinero. En ningún país del mundo hay gente con una billetera diciendo ¿cuánto quiere que le paguen impuestos? No quiere un 10% más de impuestos. Eso no va a decir nunca ningún ser humano en este planeta. Pero si es que uno siente que todo lo que uno paga de impuestos se lo roban los funcionarios públicos, si es que uno siente que si lo que no se roban se gasta de manera ineficiente, va a haber menos disposición de pagar impuestos. Insisto, el pagar impuestos, y en eso hay que tomar conciencia que es así, es un mal necesario. Es necesario, porque si es que tenemos un gobierno desfinanciado, simple y sencillamente el país entero colapsa. Entonces, pagar impuestos sí, es un deber, de esos deberes que no son especialmente agradables de cumplirse, pero es un deber. Consecuentemente, como está planteado, economista Vicente Albornoz, ¿debiera ser cambiado o debiera ser aprobado así? En principio yo diría que sí, pero lo que más importante me parece es que este tema, que es central, sea debatido, que los ecuatorianos debatamos detalladamente este tema. Me parecería muy dañino que la Asamblea devuelva el proyecto de ley sin haberlo analizado. En mi opinión, quien debe decidir si es que este proyecto de ley es inconstitucional o constitucional es o la Corte Constitucional o el Pleno de la Asamblea. Y el Pleno de la Asamblea puede simplemente reunirse y decir, en nuestra opinión, esto es un tema constitucional, lo vamos a tratar, o en nuestra opinión, esto es un tema inconstitucional, por lo tanto, le devolvemos con los votos necesarios para devolver un proyecto de ley de urgencia económica. Creo que es importantísimo debatir este tema en el país y debatir los temas que ha tocado Alberto sobre toda la gente que está vendiendo cositas en las esquinas. Aquí en Quito lo que venden es caramelitos y juguitos, en Guayaquil es cocadas y toda la lista de cosas que contó Alberto. Esta gente no tiene ningún tipo de seguridad social, no tiene ningún tipo de estabilidad, no tiene nada de trabajar 5 días a la semana o 6 días a la semana, no le pagan por horas extras, nada de eso. Creo que es importante debatir el tema. Y otra cosa que creo que es muy importante debatir es todo lo que dijo Wilson. También vamos a tener
una mano de obra mejor pagada, una mano de obra que genere más riqueza para ellos y para el país, el momento en que tengamos una mano de obra más educada. Pero todo eso tiene que debatirse. Lo peor que se puede hacer es simplemente decir, no, devolvemos el proyecto de ley, no debatamos. Eso sería un daño para el país, incluso un daño para la democracia, porque la democracia también es debate, también es didáctica, también es explicación, también es discutir, y eso está bien. Eso está muy bien y eso necesita el país. Economista Vicente Albornoz, si el proyecto fuera aprobado en ese escenario, ¿va a generar, va a atraer las inversiones tan necesarias en el Ecuador? No necesariamente. Creo que el proyecto es un paso necesario, pero no suficiente. Si el proyecto no se aprueba, va a ser difícil atraer inversiones. Si el proyecto se aprueba y hacemos otras cosas, sí vamos a poder atraer inversiones. Insisto, es necesario, pero no suficiente este proyecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una actitud más abierta a la inversión. Necesitamos un gobierno que vaya destruyendo todos los trámites inútiles para la inversión. Necesitamos un país que también pueda proveer a las empresas, personas con mayor nivel educativo, más capacitados, etcétera. A ver, insisto, es importante aprobar este proyecto porque es necesario, pero no es suficiente. Este proyecto no es la varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas, pero va a ser un aporte para la solución. Economista Alberto Dajic, esta reforma tributaria que está inmersa en este proyecto de creación de oportunidades, ¿se ajusta a las necesidades de este momento? ¿Y cómo se puede generar mayor inversión? ¿Va a atraer el aprobar estas normas? A ver, aquí hay una palabra usada por Vicente de largo plazo. No es que esta ley es una panacea, no, el Ecuador necesita muchas cosas para transformarse. ¿Va a venir la inversión extranjera? Bueno, empecemos con la seguridad jurídica del Ecuador. ¿Qué seguridad jurídica ofrece el Ecuador? Un país en el cual altos tribunales internacionales dictaminaron que el Estado se confabuló con la Corte para dictar una sentencia realmente dolosa en contra de una transnacional. Eso sucedió en el Ecuador. ¿Había o no había una instrucción directa que decía no le dé la razón a nadie que litigue contra el Estado, por ejemplo? Y la situación de la justicia ecuatoriana ya la conocemos. Todavía en el sector formalmente empleado, hay cosas como el 15% de participación de los trabajadores que no lo tienen otros países. Entonces, un inversionista extranjero dice, ¿por qué se me van a llevar el 15% de lo que rinde mi inversión cuando en otros países no se me la lleva? No es un tema fácil, pero hay que comenzar la tarea. Y esto es un comienzo. Pero el Ecuador tiene problemas heredados, Miguel, y aquí lo he dicho y en muchos lugares muy graves. La seguridad social, que aquí lo he mencionado y lo hemos mencionado muchos, ¿no? Es una seguridad social cuyo fondo de invalidez, vejez y muerte está quebrado. El Estado no puede seguir aportando ese 40% de las pensiones. Esa gran reforma, si no se hace, arrastra a toda la sociedad ecuatoriana. No es un tema de que la seguridad social entre en problemas, la sociedad ecuatoriana entra en problemas, no solo la seguridad social. Entonces, cuando usted me dice, vendrá la inversión, eso es un proceso largo, de ir cambiando todo lo que hay que cambiar de tantas décadas de hacer mal las cosas, de tantas décadas de un discurso anticuado, de un discurso leninista, estalinista, castrochavista, tan nefasto para desarrollar un país. Y esto no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso de largo plazo, la transformación de la educación, como decía Wilson, la profesionalización y la elevación de la calidad
de los trabajadores, la formación permanente de los trabajadores. Es un proceso largo, pero hay que iniciarlo. Y ciertamente que las cosas que se están proponiendo ahora son un inicio, son un primer paso. ¿Y el tema de los ajustes de impuestos, economista Dajic? Esto hay que dividirlo en varios segmentos. Uno, yo pido más colaboración, pero demuestro que estoy achicando el sector público. Y aquí creo que el gobierno tiene una tarea pendiente y tiene que convencer a la ciudadanía que se está achicando, que no se ve fácilmente de las cifras. ¿Por qué razón? Porque la causa fundamental o la más importante causa del drama de los últimos años del Ecuador es el irresponsable, diría, salvaje aumento de gasto público ocurrido en el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que llevó el gasto público consolidado de un 22% del PIB a 43% del PIB. Ni Venezuela alcanzó esa cifra. Y esto es fundamental para poder exigir que la gente contribuya más. La otra cosa es algo que usted mencionó, la elusión y la evasión. Hay que demostrar que esa elusión de impuestos, que son mecanismos, entre comillas, legales para no pagar, se han cerrado. Y que también en la evasión se logra controlar. Déjeme decirle que sí se puede. El Ecuador, que tiene un IVA de 12%, que es muchísimo más bajo que el promedio del IVA de Latinoamérica. Hay países como Chile, yo no sé si Wilson o Vicente tengan la cifra, pero creo que Chile está en el 21, 19, no recuerdo exactamente en cuánto. Y la mayoría de países están en 18, 16, 15. El Ecuador está en 12. Sin embargo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el Ecuador recoge en IVA el mismo promedio de lo que recogen países con 18, 16. Es decir, hay países que con 18 recogen, por decirle, el 6% del IVA, del PIB, y el Ecuador lo mismo. Eso quiere decir que es un IVA muy eficiente y donde no hay huecos grandes. Bueno, lo mismo hay que hacer en los demás tributos. Entonces, por ahí va el hecho de que, uno, hay que demostrar que se reduce el Estado, dos, que se logra controlar evasión y elusión, y ahí viene el tercer paso. Le digo a la ciudadanía, bueno, aún así falta. Y entonces hay que recoger más. Wilson Araque, ¿cómo enfrentar este ajuste de impuestos en medio de esta reforma tributaria? Bueno, creo que hay igual una coincidencia en cuanto a la opinión tanto de Alberto como de Vicente en esos tres requisitos que debe cumplir una buena gestión tributaria, ¿no? Que son el uno, el tema de la priorización en cuanto al uso que se haga de esos recursos, ¿no? O sea, lo uno, que efectivamente esos recursos vayan a satisfacer aquellas necesidades que los ecuatorianos están ávidos que sean satisfechas, como son, por ejemplo, el tema de salud, el tema de educación, el tema ahora de seguridad, que vemos que ese campo, por ejemplo, la seguridad ciudadana, también el tema de la seguridad social, el tema de la alimentación, el tema de la vivienda, de la vialidad. O sea, hay muchos ámbitos en los cuales se espera, por eso el tema de la priorización, es decir, tengo todos esos recursos, pero las necesidades son tan grandes, pero ¿hacia dónde enfocamos esos recursos? Entonces yo creo que ese es un primer punto y que está muy alineado con los planes que tienen los gobiernos. Y en este caso, el presidente también Lasso hace poco presentó ya su
Plan Nacional de Desarrollo, denominado también creación de oportunidades. Entonces ahí un poco están las prioridades. Entonces, ¿cómo esos recursos efectivamente van a esas prioridades nacionales? Y lo otro, la eficiencia, ¿no? Yo creo que el tema de la eficiencia también, por ejemplo, Vicente lo resaltó, o sea, el tema de cómo con unos mismos recursos, ¿no es cierto? Con unos mismos recursos, ¿cómo puedo generar una mayor cantidad de resultados, una mayor cantidad de productos? Por ejemplo, es lamentable que cuando uno empieza a revisar la ejecución del gasto en determinadas instituciones, y resulta que muchas veces la ejecución del gasto ya están en agosto, septiembre, y apenas han ejecutado el 30%. Eso se observa que es una pésima capacidad de gestión. O sea, de pronto se pidieron los recursos, se les asignaron los recursos y no son capaces de... Y claro, y ahí vienen los apuros, y ahí viene el problema, justamente el tema de la ineficiencia. Entonces, claro, para tratar de cumplir, entonces en los últimos meses empiezan a gastar en lo que es y lo que no es, y no hacen, y no cumplen adecuadamente con lo prometido, porque claro, les cayó las urgencias en el mejor de los casos. Por ejemplo, ahí empiezan a gastar en lo que sea, con tal de al final decir que han ejecutado el gasto. Entonces, el tema de la eficiencia, ¿no? El tema de la eficiencia también, ¿no? Hacernos la pregunta, quizá en algunas entidades del sector público están con exceso de personal, y quizá en otros ámbitos, y ahí viene el tema de el otro elemento que decíamos, la priorización, pero quizá en otros ámbitos en donde el gobierno actual quiere priorizar, quiere enfocarse a su acción, quizá ahí se estén requiriendo personas. Entonces, de pronto, ¿por qué? Más bien en esos ámbitos que de pronto están en exceso, ¿por qué no hacemos una especie como de traslado horizontal hacia otro ámbito? Y probablemente en aquellos ámbitos que ya efectivamente sea exceso, habrá que buscar mecanismos, porque efectivamente es parte de la eficiencia, ¿no? Cómo nosotros con los recursos que tenemos podemos generar la mayor cantidad de resultados. Y lo otro que ya habíamos señalado, el tema de la transparencia, ¿no? El tema de cómo poder, tanto desde el momento de la recaudación hasta cuando ya se utilizan los recursos, cómo utilizar esos recursos de manera ética. Por ejemplo, pensemos en el tema, si estamos hablando de dinamizar la recaudación, el tema de la tecnología es vital, que funcione. Yo no sé si Alberto, Vicente y Miguel han hecho la declaración. Por ejemplo, yo en algún momento he realizado mi declaración patrimonial. Y a mí me encanta hacer la declaración de mis impuestos de manera personal, porque ahí uno vive, si usted quiere, esa tortura que muchas veces es la tramitología. Y solo por citar, porque por el tiempo, ojalá haya mejorado, pero hasta la última vez, estamos en un país que hablamos y escribimos en español, y en español nos dice que, por ejemplo, si usted tiene que poner la palabra María va con tilde. Y el momento que usted hace la declaración patrimonial, hay un ámbito en donde le da la opción de que usted tiene que decir, bueno, tiene estos activos, pero ¿cómo los financió? Si es con una deuda, de pronto que le entregó algún pariente algo, y el pariente se llama María. Si usted pone con tilde, resulta que el sistema no le acepta. ¿Por qué no acepta con tilde? Entonces, por ejemplo, y ahí hay un indicador, y con eso termino, que genera el Banco Mundial. Eso no lo digo yo, el Banco Mundial tiene este índice que es el Doing Business, ¿no? Que básicamente el Doing Business, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es medir el clima de negocios e inversiones. Justamente lo que Miguel le preguntaba a Alberto, y Alberto decía, esta ley de creación es un primer paso, hay muchas cosas más por hacer. Por ejemplo, este tema de la tramitología. Si queremos que vengan inversionistas extranjeros, hay que, por ejemplo, mejorar la tramitología. Por ejemplo, el tema de acuerdo al Doing Business, que mide el clima de negocio e inversiones, es decir, mide qué tan atractivo es un país para que las inversiones vayan y se ubiquen en ese país. Ahí hay un indicador, y es un indicador fuerte, que siempre lo repito, a veces inclusive en clases o en entrevistas o en conversatorios, de que en el Ecuador aproximadamente al año nos demoramos en tramitología tributaria. Las empresas en promedio se demoran alrededor de 645 horas, va por ahí, no sé, 645, 648 horas al año. Eso significa casi como alrededor de 4 meses y un poco más dedicados solo a ese tema. Entonces uno diría, bueno, ¿qué tan largo, qué tan corto o largo es ese periodo? Pero cuando usted compara sin irnos muy lejos a los países más avanzados, porque ahí la tramitología es tan rápida que... Pero sin irnos muy lejos, si comparamos con
Perú, Colombia y Chile, ellos más o menos se ubican alrededor de 250, 280 horas, es decir, nosotros nos demoramos casi más de 2 veces. Es decir, que ahí, por ejemplo, las empresas, en lugar de estar destinando su tiempo para mejorar la calidad de los productos, mejorar la productividad de sus procesos, del funcionamiento de la empresa, mejorar el tema de la creatividad, la innovación, tiene que estar destinando una buena parte para la tramitología tributaria. Entonces eso tiene que cambiar. Claro. O sea, por eso es que y me parece bien lo que dijo Alberto, es esto de que esta propuesta es un primer paso. Entonces, quedamos con la expectativa de que se sigan haciendo cambios y realmente buscamos ese país. Y como el mismo presidente de la República lo ha dicho, ¿no? Un país abierto al mundo, que vengan inversiones, que exportemos. Pero para que vengan inversiones o para exportar se requiere mejorar la competitividad. Y para mejorar la competitividad hay que trabajar de manera sistémica. Claro. Uno de los objetivos de este proyecto es la estabilidad económica, como señala su texto. Pero entre los tantos temas que queremos seguir profundizando, pero ahora quisiera consultarle a Vicente Albornoz. Uno es la contribución temporal que se plantea y otro el de los emprendimientos. ¿Cómo enfrentar esto? Nuevamente volvemos al punto, ¿no? Los impuestos son un mal necesario. El gobierno ecuatoriano tuvo una cantidad enorme de gastos por la pandemia y lo que está diciendo es, señores, aquellos que tienen patrimonios importantes, aquellos que tienen ingresos altos, por favor, denme algo para salir de este tema. Aquí yo haría una pausa. Yo creo que lo correcto sería esperar, debería aprobarse en estos días, si no me equivoco, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí vamos a ver, hoy día el gobierno ecuatoriano tiene un déficit muy grande, ¿no? Tiene un gastos mucho más altos que ingresos y tiene que achicar ese déficit. Ese déficit se achica de dos maneras, porque aquí no hay ninguna magia. O se baja el gasto o se suben los ingresos. Obviamente se hace una mezcla de las dos cosas. Como bien dijo Alberto, aquí lo que quisiéramos ver es que, nos llaman, nos piden que aportemos un poco más, pero vamos a ver cuál es el esfuerzo que hace el gobierno. Y ese dato lo tendremos, el plan del gobierno para los próximos años, del plan macroeconómico del gobierno para los próximos años, es lo que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario, que va a estar publicado, a mi entender, en los próximos 2 semanas, algo así. Entonces, yo creo que ahí deberíamos ver hasta dónde hay una reducción del gasto y hasta dónde hay un aumento de ingresos para ir cerrando este déficit. Y este déficit, bueno, el déficit fiscal del Ecuador es algo que va a durar 2 décadas y media, por lo menos, y es la herencia triste que estamos dejando a la siguiente generación, porque el déficit, no se olvide, se financia con deuda. Entonces, lo óptimo sería que veamos un importante esfuerzo del gobierno en achicar su tamaño, cuando paralelamente está invitándonos a los ciudadanos, invitándonos entre comillas, porque es una invitación del SRI que no podemos rechazar, pero está invitándonos a los ciudadanos a que aportemos más. ¿Es agradable pagar más impuestos? No. ¿Puede ser necesario en este momento, después de una crisis tan absurda? Creo que sí, y no voy a esconder mi disgusto. A mí no me gusta pagar más impuestos. ¿Qué puedo decir? Pero el rato en que tenemos un país quebrado, tal vez hay que poner el hombro para sacar adelante un poco la cosa. A propósito de lo que señala Vicente Albornoz, en las próximas horas tiene previsto el directorio del FMI para aprobar el acuerdo con el Ecuador. Economista Alberto Dajig, este tema de las contribuciones temporales y del emprendimiento. Hay dos cosas que yo quisiera decir respecto a los comentarios de Wilson y Vicente. Uno, que cuando uno nace hay dos cosas seguras: que uno se va a morir y que alguien le va a cobrar impuestos. Y la otra es que si Job hubiese tenido que hacer trámites en la burocracia ecuatoriana y el sector público ecuatoriano, hubiera salido de la Biblia. No hubiese tenido la paciencia. Y estos son dos comentarios que quiero hacer porque son realidades y que en el Ecuador de hoy hay instituciones creadas y que existen que no aportan nada, sino que obstruyen y que deben desaparecer, y ese esfuerzo hay que hacerlo. Ahora, las contribuciones extraordinarias parten de un hecho. Hubo una pandemia, la pandemia generó una deuda inmensa que si no se la tomaba el Ecuador colapsaba.
y esa deuda hay que pagarla, y alguien la tiene que pagar. Ahora bien, para pedir esa contribución, que hay que pedirla, también el Estado debe hacer una demostración visible de que se está ajustando. Economista Wilson Araque, contribuciones temporales como se plantea en el proyecto del emprendimiento. Bueno, creo que queda claro, ¿no? El país, por las características de la crisis tridimensional que hemos venido afrontando en el ámbito sanitario, económico y social, hay una necesidad, ¿no? Y hay una necesidad efectivamente de una contribución, y quizá desde un punto de vista solidario, aquellos ecuatorianos, ecuatorianas que están en mejores condiciones, ver cómo se puede contribuir para salir adelante en medio de esta situación difícil. Pero ahora viene la otra contrapartida. Esperemos que no vaya a suceder lo mismo que sucedió con el tema del terremoto. Cuando se pidió las contribuciones y después empezamos a escuchar de un montón de personas, de los encargados de ejecutar esos recursos, de utilizar esos recursos, empezaron a mal utilizar. Entonces también eso va, si usted quiere, afectando a la confianza de los contribuyentes, a la confianza de los Fueron más de ecuatorianos. 3.000 millones de dólares. Exacto, Miguel. O sea, y luego nos enteramos, ¿se acuerdan del tema del hospital? Creo que es no recuerdo. Pedernales. De Pedernales. Ahí fue inclusive luego inmiscuidos en ese problema, asambleístas, hay funcionarios de determinadas entidades del sector público, también gente del sector privado, porque al final se unen ahí con las empresas, ¿no? Las constructoras y todo lo demás. Entonces esperemos que eso no vaya, porque vamos a estar cada vez que se presentan situaciones así difíciles, como el terremoto, ahora la pandemia, y claro, se pide las contribuciones, se entregan. Probablemente, como decía Alberto, efectivamente la situación es tan complicada, ha sido tan difícil, que probablemente sí hay que entregar esas contribuciones, pero lo que esperamos es que los utilicen de manera ética, o sea, no robándose en definitiva. Esperemos que eso no vaya a suceder. Esperemos que, entonces, por eso es importante que también se establezcan, por eso en la intervención anterior yo decía, bueno, por un lado es recaudar, ¿no? Pero por otro lado también hay que buscar mecanismos para cómo vigilar, para cómo controlar el buen uso de esos recursos, desde su origen hasta cuando ya son utilizados. Y lo otro, el tema si hablamos del emprendimiento, ¿no es cierto? El tema del emprendimiento, creo que de parte del gobierno hay una parte de su filosofía, ¿no es cierto? Y no solamente filosofía, sino también y acción, es cómo dinamizar el tema del emprendimiento en el país, pero igual los emprendedores requieren de varios elementos, ¿no? Varios elementos. Ahora mismo, por invitación de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, ¿no? Vamos probablemente a desarrollar un proyecto para, en esta situación de vulnerabilidad que está viviendo, que ha aumentado, ¿no? Sobre todo en ciertos actores del país con la pandemia, ver cómo se puede dinamizar el emprendimiento. Y los emprendedores, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan productos especializados para emprendimiento. Por ejemplo, hay la expectativa, no sé cómo lo vaya a empujar el presidente de la República, su misma oferta de campaña, ¿no? Por ejemplo, este asunto del Fondo de Capital Semilla, por ejemplo. Eso es un asunto, por ejemplo, que los emprendedores, sobre todo los emprendedores 0 kilómetros, es decir, los que empiezan desde cero, ¿cómo se les puede ayudar? Por otro lado, pero no solamente requieren financiamiento. Por eso muchas veces se habla del ecosistema emprendedor, es decir, de varios elementos que interactúen. Ya hablamos del tema de la tramitología y fue interesante lo que Alberto ponía, el ejemplo de la paciencia de Job, ¿no? Mi mamá muchas veces cuando habla de la paciencia siempre le cita a Job, ¿no? Y dice la paciencia de Job. Entonces, claro, yo a veces no utilizo lo de la paciencia de Job, pero muchas veces cuando uno tiene que ir a hacer ciertos trámites vinculados, la mayor parte de ellos al ámbito público, como yo a veces tengo de manera metafórica, digo, para ir a hacer el trámite primero tengo que tomarme un buen litro de jarabe de paciencia. Pero eso no puede ser posible, porque el problema es que la paciencia que usted tiene que tener ahí, al final le termina pasando costos en términos de tiempo y de recursos por la demora. Claro. Y además, cuando los trámites son más largos, ahí empieza a germinar
ese cáncer social que es la corrupción. Entonces se requieren varios elementos, el tema también de la capacitación, la formación de nuestros emprendedores, el tema de la generación de información para orientar a nuestros emprendedores. La información es vital para que no caigan en esa mala práctica de que, claro, dicen, bueno, ahora voy a emprender en algo, no me queda más que copiarle al vecino, y lo peor de todo es que le copian mal al vecino o hacen igualito y después comienzan una competencia ahí brutal solamente a base de precios, porque no tienen información. Entonces, por eso es que se habla de que en el país hay muchas intenciones de emprender o que se han creado empresas, pero también por otro lado también la esperanza de vida es muy corta. Entonces yo creo que hay varios elementos por donde trabajar, y de esa manera también desde el lado del emprendimiento, desde esos emprendimientos 0 kilómetros, desde los que empiezan desde cero, para que tengan éxito en el futuro, es fundamental esa interacción de varios actores, ¿no es cierto?, que intervienen en lo que se denomina el ecosistema emprendedor, Miguel. Claro, para todo esto hay que dar las herramientas que requiere el Ecuador, y por ahora la mirada está en la Asamblea Nacional. Veamos qué responde el Consejo de Administración de la Legislatura, a ver si se debate. El país necesita conocer, que se debata, si hay que reformar, añadir, recortar, habrá que hacerlo, pero la Asamblea tiene la enorme responsabilidad de responder no ante este requerimiento solo del gobierno, sino del país. Quiero agradecer la participación al economista Alberto Dajic, al economista Vicente Albornoz y al economista Wilson Araque en este análisis de lo que seguiremos hablando hasta que haya una respuesta de la legislatura ecuatoriana. Muchas gracias, Alberto, a Vicente y a Wilson. Muy amables. Gracias Miguel. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este miércoles. Les deseamos un feliz día y a seguir trabajando incansablemente por este querido país. En éxito, en Exa ya viene el show de la papaya. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que producen. Transportando eso que quieres. Para que llegue a tus manos siempre. En cada producto o servicio, la grandeza de los microempresarios está presente. Y esa grandeza necesita del impulso de todos. Solicita tu crédito de forma individual o forma un grupo con responsabilidad compartida. Y solicítalo ingresando a www.pichincha.com. o en cualquiera de nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana te invita a crear tu propia historia. Es momento de iniciar tus estudios de cuarto nivel y ser parte de una nueva generación de líderes. Conoce nuestra oferta en posgrados.ups.edu.es o escríbenos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. En redes sociales